Bueno, buen día a todos. La primera charla, lo primero que vamos a hablar es un poco de los fundamentos de la mamografía y la ecografía, que son las dos técnicas que usamos en imagenología todos los días. Son las técnicas que más se utilizan, la mamografía, como vamos a ver, con screening, y la ecografía como su complemento. Entonces, un poquito explicarles qué son estas técnicas, cómo se utilizan, para qué las utilizamos diariamente, ¿no? Bueno, primero la mamografía. La mamografía es el método diagnóstico que utiliza radiación ionizante. Es como una radiografía especializada para la mama, ¿sí? Hay dos tipos de modalidades, la analógica y la digital. La analógica es la que se usaba anteriormente y la digital es la que se usa hoy en día. La analógica o convencional, para que tengan una idea, lo que hace es utilizar un chasis de rayos X con la película radiográfica. Es el clásico chasis antiguo que se usaba antes, con la película adentro, se tomaba la mamografía, se revelaba y se imprimía. Esto es lo que usamos hoy en día, que es la técnica digital. Utiliza un detector digital en vez de la película radiográfica, ¿sí? Hay dos formas. La indirecta, o CR, que utiliza un equipo convencional de radiología y lo que hace es, el detector está dentro del chasis. Como el chasis que les mostré antes del equipo analógico, bueno, lo mismo, pero ese chasis es diferente, ahora tiene un detector adentro que luego se escanea y se procesa la imagen en forma digital, ¿sí? Pero se puede usar un mamógrafo de los antiguos. Hay en muchos lugares, sobre todo el interior del país, donde utilizan mamógrafos antiguos, o sea, los que se usaban siempre, y se digitalizan. Eso genera un menor costo, ¿tá? Porque los equipos digitales directos, que es la otra, lo otro que tenemos, que es, digamos, desde el punto de vista de la imagen, es lo mejor, es más rápido, o sea, tiene montones de ventajas, pero es mucho más caro, mucho más costoso. Entonces, de repente, mamógrafos del interior del país no es fácil adquirir esa tecnología, ¿sí? Entonces, el directo ODR lo que usa es el detector, en vez de estar dentro del chasis, está incorporado al mamógrafo. Entonces, se adquiere la imagen directamente y directamente la vemos. Pasa a la workstation donde trabajamos y la vemos, el monitor. Entonces, es lo que les mostraba. El detector está dentro del chasis y una vez que tomada la mamografía, se escanea y se adquiere la imagen en digital. Y el detector acá en el equipo directo está acá mismo. Entonces no hay que sacar chasis, poner nada. Directamente toma la mamografía y la manda al almacenamiento. Entonces, esta es la mamografía analógica, la que teníamos antes, y esta es la mamografía de ahora. Vean la diferencia en cuanto a la calidad de imagen. Esta es la anterior. Prácticamente acá la piel no la veíamos. La definición de la imagen era mucho más pobre de lo que es hoy en día. Miren la diferencia de lo que podemos ver ahora en la piel, el contraste entre los tejidos, cómo se logra diferenciar la nitidez que se ve en la imagen. Y además la capacidad que nosotros tenemos desde el punto de vista imagenológico de modificar blancos, grises, ampliar, invertir. Tenemos posibilidad de manipular la imagen una vez que ya está tomada, no hay que repetirla. Antes se tomaba esto y si había algo que faltaba o quedaba técnicamente mal, había que repetir y volver a irradiar a la paciente. Ahora no, ahora lo podemos nosotros manipular eso. Bien, entonces, este es el mamógrafo. Vamos a hablar de lo que son las proyecciones mamográficas, lo que hacemos de rutina. Se realizan dos proyecciones para evitar superposición de estructuras. Una, que es la craneocaudal, que es esta, y otra es la oblicua. Ahora les voy a mostrar cómo se toma cada una. Entonces, el mamógrafo en la craneocaudal está en forma vertical y en la oblicua adquiere una angulación. Estas dos enfoques son para evitar la superposición de estructuras. Entonces, ¿cómo posiciona a la paciente? Es importante el correcto posicionamiento para tomar imágenes de calidad diagnóstica y es fundamental que el licenciado en imagenología, que es el que toma la mamografía, esté dedicado especialmente, porque no es lo mismo un licenciado que se dedica a tomografía, a radiología general, que el que hace mama. El que hace mama
lo hace en forma más específica, lo mismo que nosotros los imagenólogos. No es lo mismo el que hace ecografías generales que el que está todo el tiempo dedicado a la mama. Y a ustedes les pasa lo mismo con cirugía. Digo, no es lo mismo. Entonces, bueno, la idea es que el técnico esté especialmente capacitado para que de esa forma tome imágenes de alta calidad. Y acá también es muy importante la colaboración de la paciente. Entonces, en la mama tenemos una zona que es esta, que es la superior e interna, que es fija, y esta otra que es móvil. Entonces, de esos aprovechamos para tomar la mamografía. Entonces, en la proyección oblicua se toma la mama del borde móvil y se coloca en el mamógrafo, que está angulado. Entonces, toma axila y mama. La mama se coloca, entonces, aprovechando los márgenes móviles, que son el lateral y el inferior, estos, y es la proyección más útil, porque toma una gran cantidad de tejido. Esta es una mamografía en proyección oblicuo medio lateral. Fíjense, tienen el pectoral, los ganglios axilares, toma parte de los ganglios axilares. Por eso después vamos a ver que cuando queremos evaluar específicamente los ganglios axilares vamos a ir a la ecografía. La piel, el pezón, el tejido glandular. El tejido glandular es siempre el que es más denso, más blanco, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista radiológico. El tejido graso, que está retroglandular y siempre subcutáneo. Y en general lo ideal es que tomen el surco submamario, porque aquí hay lesiones que a veces pueden quedar sin identificar si no lo toma adecuadamente. Por eso técnicamente es importante que el técnico haga bien la mamografía, porque si no nosotros podemos perder diagnóstico. Hay lesiones que podemos no ver, ¿sí? Si no se hace esto en forma correcta. Y por eso es importante que lo haga alguien capacitado y específicamente dedicado a esto. Este es el otro enfoque que usamos, el cráneo caudal. Se toma la mama desde abajo, se apoya en el mamógrafo y se comprime de arriba hacia abajo. Esto, se comprime. Entonces, por eso es cráneo caudal, desde arriba hacia abajo. Complementa el enfoque anterior, se coloca en sentido horizontal la mama, comprimiendo la mama en forma de cráneo caudal, como les dije antes. Esta es una mamografía cráneo caudal, un enfoque cráneo caudal. Tenemos tejido graso, acá también, tejido glandular, el más denso, pezón, y acá el pectoral adquiere, en esta zona de la imagen, es mucho menos de lo que se toma en la oblicua, que ahí se toma mucho más. Entonces, hay dos modalidades de mamografía. Está la mamografía de screening y la mamografía diagnóstica, ¿sí? Dos tipos de mamografías. ¿Qué es la mamografía de screening? Es el estudio que se realiza en mujeres asintomáticas, sin signos o síntomas, para detectar precozmente una enfermedad oculta. El médico radiólogo no está presente al realizar la mamografía, se informan en diferido. O sea, los pacientes se citan, se realizan las mamografías y después en diferido, en otra instancia, el médico imagenólogo mira todas las mamografías y las informa. No está presente el momento de realizar. ¿Por qué? Porque las pacientes no tienen síntomas, son asintomáticas. Es un estudio de rastreo. Se realizan solo los enfoques convencionales de cada mama, la craneocaudal y la oblicua mediolateral, como les dije, o sea, son 4 en total, 2 por mama, y puede ser necesaria, en este caso, una segunda instancia para completar el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, la mamografía de screening, la mamografía es el único método que ha demostrado una disminución en la mortalidad del cáncer de mama entre un 20 y un 30% en mujeres de 40 a 74 años. La recomendación es realizarla a partir de los 40 años con una periodicidad anual. Eso sería lo ideal. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la mamografía de diagnóstico, la diferencia con la de screening. La de diagnóstico se realiza en pacientes que sí tienen síntomas. Tienen síntomas. El imagenólogo debe estar presente en el momento de realizar la mamografía. ¿Por qué? Porque tiene que ver examinar a la paciente, a ver cuál es el síntoma, tiene que ver la imagen que se toma. Y lo que se hace, dependiendo del resultado, la imagen que genere la mamografía, se hacen estudios complementarios en ese momento, porque hay que llegar al diagnóstico en ese momento. Entonces, deben realizarse todas las procesiones radiológicas necesarias, así como la ecografía complementaria en caso de ser necesario, porque en esta instancia debe llegarse al diagnóstico. ¿Cuáles son las procesiones adicionales que utiliza la mamografía diagnóstica? La magnificación, en este caso. Esta es una mamografía, este es un ejemplo de la mamografía analógica.
Acá se ven unas microcalcificaciones y la magnificación lo que hace es ampliarlas para poder identificarlas, caracterizarlas y poder hacer una categorización después de qué tipo de microcalcificaciones son. En una mama densa como esta, ver estas calcificaciones en una mamografía, en un enfoque convencional, no es sencillo. Entonces, siempre hay que estudiarlas con magnificación para ampliarlas y verlas bien. Lo otro es la compresión localizada. Este enfoque se utiliza cuando hay superposición de estructuras, hay una, sobre todo en densidades asimétricas entre una mama y la otra, cuando vemos zonas más densas o zonas que parece que puede haber un nódulo, nos sirve la compresión localizada que comprime focalmente, no toda la mama, sino solo la zona de interés. Entonces, estira, los tejidos se desplayan y se identifica si acá existe alguna imagen o no. Después tenemos el perfil estricto, que muchas veces nos es útil como complemento para identificar si es superior o inferior, porque a veces en la oblicua no queda claro, entonces nos puede servir para eso, o para también cambiar la angulación, eso permite evitar lo que es superposición de estructuras. Y lo otro enfoque también que no es tan utilizado, pero se puede utilizar, es la craniocaudal exagerada, que lo que hace es focalizar más el sector externo de la mama. Entonces, no existe un valor absoluto y reproducible de sensibilidad y especificidad de la mamografía. Estos parámetros van a depender de varios factores. El más relevante es la densidad mamaria. Los resultados deseables, lo que uno desearía es que la sensibilidad fuera mayor del 85% y la especificidad mayor del 90%. Hay muchos factores que influyen en la sensibilidad de la mamografía, muchísimos. De entre ellos, la anatomía de la mama, la anatomía radiológica de la mama es uno de los más importantes, porque eso muchas veces determina la densidad mamaria y esto influye en la sensibilidad de la mamografía. Otras cosas que influyen son las características radiológicas propias de la lesión. Hay lesiones que se ocultan, que no se identifican claramente, porque puede haber especulaciones o distorsiones que se ocultan en el tejido mamario. El desempeño del médico radiólogo, lo ideal es que, como les dije antes, se informe mamografía y se dedique al área de mama a alguien que se dedique exclusivamente a eso, justamente lo que decía, lo que hablábamos antes, ¿no? De la especialización, de la subespecialización en el tema. Bueno, el estado de los equipos, hacer control de calidad en forma frecuente para que los equipos estén en buen estado, si no pueden generar artefactos, que generen una mala interpretación de las imágenes o que no se vean las imágenes directamente. El desempeño del técnico radiólogo, lo que les expliqué antes, en cuanto a la capacitación y a la pericia técnica al realizar el estudio, y el ambiente en que se desarrolla el proceso. Es muy importante, ¿no? Que la concentración, tanto del técnico como nuestra, a la hora de mirar las mamografías y realizar los informes. Entonces, la densidad mamaria. El Colegio Americano de Radiología divide la mama en cuatro partes diferentes. Tenemos una mama absolutamente grasa, en cual la sensibilidad llega a casi el 98%. Esta es la mama que más sensibilidad tiene a la mamografía. Después, el patrón B, en el cual hay tejido fibroglandular disperso entre tejido adiposo. En esta disminuye, pero igual es alta la sensibilidad. Después está el patrón C, que son mamas heterogéneamente densas, donde hay tejido glandular que predomina y tejido graso. Y el patrón D es el que es extremadamente denso. Fíjense cómo acá disminuye la sensibilidad hasta en un casi 50%. Entonces, por eso insistimos tanto en que la densidad mamaria es un factor importante desde el punto de vista de la sensibilidad que tenga la mamografía y que es muy variable, como les mostré recién. Fíjense que puede ir desde casi un 90%, 98% hasta un casi 50%. Bien, vamos a pasar ahora un poquito a la ecografía. La ecografía es el estudio de la mama mediante el uso de ultrasonido. La ecografía comienza en el 51, cuando Will y Reid produjeron las primeras imágenes ecográficas de un tumor mamario. Fueron los primeros en desarrollar el equipamiento específico para mama y los primeros en diferenciar entre lesiones sólidas y quísticas. ¿Qué es el ultrasonido? Es
se aplica una corriente eléctrica a un cristal, que es un cristal material piezoeléctrico que tiene la capacidad de deformarse con esa corriente eléctrica, y al deformarse genera una onda mecánica o ultrasónica. Esta onda es de alta frecuencia, de más de 20 kHz, por eso no lo podemos escuchar. Si bien es sonido, es ultrasonido, tiene una frecuencia muy alta, por eso no se escucha. Entonces, el ecógrafo tiene un transductor. En el transductor está, en la punta del transductor está el cristal piezoeléctrico, que es el que con la corriente eléctrica se estimula y genera la onda de ultrasonido. El eco se transmite al tejido, lo atraviesa y parte se refleja en forma de eco reflejado, y el mismo cristal piezoeléctrico emite y recibe, o sea, emite eco y recibe eco. Entonces, la imagen el eco reflejado por medio de la computadora, según los distintos tejidos, genera de esa forma la imagen. Entonces, tenemos la electricidad que actúa sobre el cristal y genera ultrasonido. Y a su vez, por un efecto inverso, el eco se refleja en los tejidos según la distinta composición de los mismos, y según cómo es reflejado, es captado por el mismo transductor, y por medio de la computadora lo transforma en la imagen. Entonces, la ecografía no sustituye a la mamografía en el screening. La mamografía es la única técnica que ha probado ser eficaz en reducir la mortalidad por cáncer de mama. No hay ningún estudio randomizado que permita evaluar adecuadamente el impacto del screening ecográfico en la mortalidad por cáncer mamario. La ecografía se utiliza como complemento de la mamografía. ¿En qué casos se utiliza la ecografía? En mamas densas, para ubicar lesiones en lugares difíciles en la mamografía. Por ejemplo, el cuadrante superinterno es un lugar muy difícil para que quede a veces detectarlo por la mamografía. O lesiones muy periféricas, lesiones en el surco submamario, son lugares que pueden las lesiones no identificarse con la mamografía. Entonces, en ese caso, el complemento ecográfico es muy importante. Por eso nosotros cuando hacemos mamografía de diagnóstico, es importante que el médico, en ese es el caso que es muy importante que el médico esté presente, mire el dato clínico, vea a la paciente, porque podemos obtener una mamografía normal, que no nos llame la atención nadie, sin embargo la paciente tener una lesión muy periférica, que si no vamos, la examinamos, la palpamos, no la vemos, se pierde. Para determinar si la lesión que aparece en la mamografía es sólida o quística, y para evaluar imágenes no concluyentes en la mamografía. Hay zonas que quedan alguna duda en la mamografía, densidades asimétricas, zonas que no sabemos si es superposición de tejido o si hay realmente una imagen ahí o no. Bueno, ahí completamos con la ecografía. Es la herramienta, o sea, nosotros la usamos todos los días, nos sirve para completar la imagen. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía? Pacientes menores de 30 años, para evaluar la mama o ante una anomalía palpable o síntomas, se usa la ecografía. La mamografía no, por supuesto, es a partir de los 40 años. Pacientes embarazadas o en lactancia, para evaluar la mama en el caso de que haya lesiones palpables, o alguna otra sintomatología. Para la evaluación de procesos inflamatorios, cuando hay un proceso inflamatorio en la mama, donde hay dolor, aumento de la densidad mamaria, es mejor la ecografía porque permite identificar colecciones y además, si identificamos una colección, drenarla. Y para guía de procedimientos intervencionistas, como por ejemplo la punción, la aspiración con aguja fina, para guiar ponajes o biopsias. Otra indicación muy importante es el second look, de lesiones identificadas por resonancia magnética. A veces se hace una mamografía, se hace una ecografía y son aparentemente normales. Se hace una resonancia magnética y se identifica una lesión. Entonces ahí, una vez que la lesión se identifica por resonancia magnética, sabiendo dónde está la lesión, la vamos a buscar con la ecografía y muchas veces la encontramos. Que previamente nos ha pasado a todos que haber hecho mamografía, ecografía y no se identifica la lesión, y luego que la resonancia nos la muestra, logramos identificarla. No es lo mismo hacer la ecografía en general que hacerla en forma dedicada y específica al área donde nos muestra la resonancia. Otra indicación importante es la evaluación de la axila. Como les dije antes, la mamografía toma solo una parte de la axila y la ecografía permite evaluar los ganglios axilares
y en el caso de identificar ganglios patológicos nos sirve como guía para punción. Otra indicación es la evaluación de los implantes mamarios. Evalúa. Acá hay dos temas importantes. Por un lado, la valoración de la integridad del implante, que no haya patología propia del implante, lobulaciones, ahora vamos a ver fotos. Y en este caso, lo más importante es la evaluación del parénquima mamario, porque el implante puede ocultar. Hay técnicas especiales para hacer la mamografía, se llama la técnica de Eklund, que corre el implante hacia atrás y tracciona el tejido mamario para ponerlo, tomar la mamografía del tejido mamario en sí, no del implante, pero siempre puede ocultar. Entonces, lo ideal es cuando hay implantes, salvo que veamos que es una mama absolutamente grasa y que no encontremos nada, lo ideal sería completar con una ecografía para evitar que lesiones queden ocultas por el implante. Bien, en cuanto a lo que se evalúa en lo que puede presentar un implante, puede ser lobulaciones del contorno. Se ve el contorno del implante, siempre se ve hipoecoico o anecoico porque es líquido. Perdón, no porque es líquido, porque es el componente de silicona que tiene. Acá se ve una lobulación del implante. En este caso, este es el implante hipoecoico o anecoico, como les decía. Esta es la cubierta. Y se ve una ruptura intracapsular. La ecogenicidad interna debería ser homogénea, hipoecoica o anecoica, y en este caso es heterogénea. Esto indica una ruptura intracapsular. O rupturas extracapsulares, donde el implante sale de la cápsula, y ahí se ven como un nódulo ecogénico. Esta es la clásica imagen en tormenta de nieve, cuando la silicona sale y está libre, toma esta imagen. Es una imagen ecogénica con toda esta reverberancia posterior, que como que no deja ver, es como la clásica tormenta de nieve. Se pueden ver también imágenes quísticas. Bien. Limitaciones de la ecografía. Tiene menor sensibilidad que la mamografía para detectar cánceres pequeños o carcinoma intraductal. Alto número de falsos positivos. Depende mucho del observador, del operador que realiza la ecografía, y tiene baja reproducibilidad. Yo la mamografía la veo y la veo yo y la puedo ver cualquier otro imagenólogo. La ecografía que yo hago la estoy viendo yo, y a veces para otro imagenólogo identificar lo mismo no es sencillo. No permite evaluar y categorizar las microcalcificaciones. Sí las ve. Los equipos de hoy en día ven las microcalcificaciones. Logramos identificarlas, una vez vistas en la mamografía, por supuesto, ¿no? Si no, es muy difícil. Pero no podemos categorizarlas por medio de la ecografía. No es el método. No podemos ver, ahora vamos a ver, la distribución, la morfología, que son importantísimos a la hora de categorizar esas microcalcificaciones, es decir, si son sospechosas o no. Y tiene capacidad limitada para detectar lesiones pequeñas, de menos de 3-4 milímetros. Bien, entonces, en forma de resumen, la mamografía permite la detección precoz del cáncer de mama, tiene una sensibilidad que varía, que es bastante variable, varía entre el 50 y el 90%, que está afectada por varias sobre todo por la densidad mamaria, por la presencia de implantes, o a veces las cicatrices postquirúrgicas pueden también generar dudas en cuanto a y ocultar o disminuir la sensibilidad de la mamografía. No detecta entre un 10 al 30% de los tumores mamarios. Y el carcinoma ductal in situ se presenta en más del 90%, se presenta con microcalcificaciones. Y esto es lo que más identifica la mamografía, las microcalcificaciones del carcinoma ductal in situ. En caso de los invasores, un 30-40% presenta microcalcificaciones. En cuanto a la ecografía, es accesible, tiene bajo costo, no tiene radiación, detecta lesiones no vistas en la mamografía, siendo complemento, por supuesto, ¿no? Como hablamos. La mamografía se usa como screening, entonces, y la eco se hace un diagnóstico más específico junto con la mamografía, se utiliza en forma conjunta. Evalúa mejor la piel y las reacciones axilares, diferencia lo que es sólido de quístico y es mejor como guía para intervencionismo mamario. Bien. Pronto.
poquito, ahora vamos a hablar de lo que es la evaluación de las lesiones mamarias, lo que es el BIRADS. Bien. Cuando nosotros evaluamos las mamas, lo primero que hacemos es, el primer paso importante es la detección de que algo, hay alguna imagen o algo que genere una duda. Luego es analizar si eso que detectamos, sea un nódulo, sea calcificación, lo que fuera, es benigno o es sospechoso. Y por último, es la categorización, BIRADS, que orienta al médico tratante la conducta a seguir. Entonces, primero tenemos que detectarlo. Luego lo analizamos, decimos qué nos parece, si es benigno o sospechoso, y luego hacemos la categorización de esa imagen. Entonces, en la mamografía, detección, vemos las estructuras normales, identificamos lo patológico. Ya les había mostrado antes el músculo pectoral, los ganglios. Estas son estructuras vasculares, la piel, el pezón, las estructuras glandulares y el tejido graso. Vemos y detectamos. Lo primero que tenemos que hacer es detectar, ¿hay algo acá anormal? ¿Hay algo que nos llama la atención? ¿Hay algo patológico o son estructuras normales? Entonces, el primer punto de la imagenología es la detección de si existe o no una lesión. En cuanto a los 4 grandes grupos de lesiones que nosotros miramos en la mamografía son asimetrías, distorsiones, nódulos y microcalcificaciones. Estos son los 4 grandes lesiones que buscamos. Esto yo se los había colocado antes, el tipo de mama, según la clasificación, según el Colegio Americano de Radiología, la mama predominantemente adiposa, que es la categoría A, la mama que presenta tejido fibroglandular disperso entre el tejido graso, esta es la B, la mama heterogéneamente densa, donde hay mayor cantidad de tejido fibroglandular que graso, pero hay algo de tejido graso, y la mama, esta es la categoría C, y esta es la categoría D, extremadamente densa, donde es prácticamente toda la mama tejido fibroglandular. No hay prácticamente tejido graso. Acuérdense que aumenta la densidad de la mamografía en este sentido y, por otro lado, también disminuye la sensibilidad de la mamografía en este sentido. Más densa la mama. Entonces, el punto 1 era detectar. ¿Qué detectamos? Lo que dijimos, nódulos, microcalcificaciones, asimetrías y distorsiones. Analizar, punto 2. Bueno, detectamos algo, lo vamos a analizar. En base al análisis vamos a decir si una lesión es típicamente benigna, es probablemente maligna o es sospechosa. Y dentro de lo sospechoso hay varios grados, ¿no? Grado bajo, intermedio y alto. Pero, digamos, mediante el análisis dividimos, bueno, esto es benigno, probablemente benigno o sospechoso. Y ahí va, después del análisis, es la clasificación BIRADS. La clasificación BIRADS son las siglas de Breast Imaging Reported and Data System. Es el sistema de informes mamográficos. Estandariza los informes. Todos hablamos el mismo idioma. Todos decimos lo mismo. Todos describimos de la misma forma. Tenemos un léxico que tenemos que seguir. No podemos uno describir el nódulo de una forma y otro de otra. Hay una forma de describirlo y ahora lo vamos a ver. Disminuye la confusión en la interpretación de las imágenes, porque si todos hablamos el mismo idioma, el médico que recibe el informe entiende qué es lo que le estamos diciendo y que todos decimos lo mismo, no que uno dice una cosa y otro otra. Facilita el seguimiento y la conducta a seguir. Cuando el médico recibe un informe con una categoría, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Hubo varias actualizaciones. La primera edición fue en el 93 y la última, la que tenemos hoy en día, la que usamos hoy en día, es la 5ª edición que salió en el 2013. Hubo varias actualizaciones. Bien, entonces, análisis de la mamografía. Vamos a ver los 4 puntos, los 4 tipos de lesiones: los nódulos, las asimetrías, las microcalcificaciones y las distorsiones. Los nódulos. Lo primero que vemos es la forma del nódulo. Tenemos que diferenciar. Esto es el léxico del BIRADS, ¿sí? El BIRADS admite 3 formas de nódulos: oval, que es redondo o irregular. Estas son las 3 formas. No podemos describir un nódulo con otra forma. Las formas son estas 3. Luego vamos al contorno del nódulo. El contorno puede ser o circunscrito o no circunscrito. Y si es no circunscrito, tenemos microlobulado, mal definido, oscurecido, espiculado. Estos son
los tipos de márgenes o de contornos no circunscritos. Ejemplos. Nódulo, este es un nódulo redondo, circunscrito. Miren el borde, se ve claramente el límite entre el nódulo y el tejido. Este nódulo, por ejemplo, es no circunscrito. Bueno, todos los otros son no circunscritos, ¿no? Por supuesto. Este es, por ejemplo, parcialmente oscurecido. Esta parte hay superposición de tejido glandular. Yo no veo ahí cuál es el límite del nódulo y cuál no. En cambio, en esta parte sí se ve un poco mejor. Hay nódulos que tienen parte del contorno circunscrito y parte del contorno que está oscurecido, que está especulado, que está especulado. Acá lo mismo, parte está oscurecido, parte se ve, está circunscrito. Entonces, este nódulo tiene parte de margen circunscrito y otra parte que está no circunscrito. Bien, en cuanto a la densidad, un nodo puede ser hipodenso, puede ser isodenso o puede ser hiperdenso. Los hiperdensos, o sea, cuanto más densidad tiene el nódulo, más posibilidad de verse, ¿no? Más posibilidad de identificarse. Y después puede haber características especiales que tengan microcalcificaciones, calcificaciones parietales, como en este caso. Ven que tiene el contorno, está calcificado, entonces es como una fina línea de lápiz que calcifica el contorno y se ve más denso. Bien, asimetrías. Siempre cuando nosotros miramos la mama, miramos los dos enfoques de la mama derecha y de la izquierda, cada enfoque, la oblicua bueno, en este caso son las dos oblicuas, pero tanto la oblicua como la craneocaudal enfrentadas a las dos mamas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite ver una mama y la otra y ver si hay justamente asimetrías, si es lo mismo de un lado que del otro. Hay asimetrías, hay mamas que son asimétricas porque hay más tejido glandular de un lado que del otro, pero nosotros tenemos que identificar esas asimetrías a qué se deben, si es a tejido glandular o es que hay una lesión. La asimetría puede ser focal, como en este caso. Ven que en este enfoque hay tejido glandular acá, o hay, digamos, una densidad acá, y acá no. O puede ser difusa, como en este caso. Toda la mama está densa y del otro lado no. Las asimetrías habitualmente en una mamografía requiere completar el análisis con algo más, que puede ser una compresión localizada, puede ser un perfil estricto, puede ser una ecografía para ver si esa asimetría corresponde a algo o no. Entonces, siempre que hay una asimetría, requiere que hagamos algo más. Distorsiones parenquimatosas. ¿Qué son las distorsiones? Son finas líneas o especulaciones que se irradian de un punto, pero no hay un nódulo. ¿Ven esto? Son líneas que salen desde un centro que no tiene un nódulo y se irradian hacia afuera. Acá hay otra. Esta es una distorsión parenquimatosa. No sigue la estructura general de la mama. Hay una distorsión, distorsiona. Hay un punto en el cual salen en forma radiada, finas líneas. Esto es una distorsión parenquimatosa, pero no identificamos un nódulo. No es lo mismo que esto. Ven que esto sí es un nódulo que tiene espiculaciones, un nódulo espiculado. Lo otro es otra cosa. Es una zona donde salen líneas en forma radiada, pero desde un punto, pero que no hay un nódulo. Bien, microcalcificaciones. Las microcalcificaciones, una vez que las detectamos, tenemos que evaluarlas con incidencias magnificadas, ampliarlas. ¿Para qué? Para poder ver las características que tienen esas microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son una forma frecuente de presentación del cáncer mamario. Muchas de ellas, incluso las sospechosas, terminan siendo benignas, pero es una forma de presentación, entonces tenemos que estudiarlas en forma adecuada. ¿Qué miramos de las microcalcificaciones? Dos cosas importantes, la morfología y la distribución. En cuanto a la morfología, y para esto es importante la magnificación, tenemos las benignas, o las típicamente benignas, y las típicamente malignas. A grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias más importantes? Las benignas son redondas, regulares, homogéneas, ¿ven? Las malignas son pleomórficas, irregulares, heterogéneas, bien distintas unas de otras. Este parece como dos partidas. Estas son bien redonditas y regulares. Estas son las diferencias a grandes rasgos, ¿no? Después no todo es así, blanco o negro, pero
Bueno, el otro punto, uno es la morfología y otro es la distribución. La distribución puede ser difusa en toda la mama, puede ser regional en un sector de la mama, puede ser segmentaria en un sector de la mama pero orientado hacia el pezón, puede estar agrupada o puede ser lineal. Cuanto más difusa o más regional, tiende a ser más benigno. Cuanto más segmentaria, lineal y agrupada, sobre todo la lineal es la más sospechosa de todas. Entonces, esas dos cosas las tenemos en cuenta a la hora de evaluar las microcalcificaciones, no solo la forma, no solo cómo son, obviamente, ¿no? Si son todas partiditas, irregulares, heterogéneas, es muy importante la morfología, pero también la distribución, porque los dos ítems son los que influyen a la hora de hacer la categorización. Bien, la ecografía. Como hablábamos del tipo de mama en la mamografía, los 4 tipos que le mostré de A, B, C, D, del Colegio Americano de Radiología, bueno, también hay tipos de mama en la ecografía. Tenemos en la ecografía 3 grandes grupos. La homogénea grasa, una mama que es completamente grasa, como el grupo A de la densidad mamaria de la clasificación del Colegio Americano. Una mama homogénea fibroglandular es casi toda glándula, y una mama heterogénea, donde hay componente glandular y componente adiposo. Entonces, una cosa importante, nosotros primero en los informes, lo primero que describimos es el tipo de mama. Si la mama es, tanto en informe mamográfico como ecográfico, ¿no? Si la mama es predominantemente adiposa o si la mama es homogénea, predominantemente grasa. El tipo de mama es lo primero que encabeza el informe. Y después viene la descripción del resto, ¿sí? De si hay o no calcificaciones, lo que fuera, la lesión que encontramos o que no encontramos nada. Pero el primero es el tipo de mama a la que estamos evaluando. El nódulo en la ecografía lo mismo. Lo primero es la forma, oval, redondo o irregular, igual que en la mamografía. Este es el léxico del BI-RADS. Eso es lo que nosotros seguimos. Que es lo mismo en un método o en otro. ¿Tá? Oval, redondo y irregular. Otra característica que evaluamos acá en la ecografía, que no la evaluamos en la mamografía, es la orientación del nódulo. ¿La orientación en cuanto a qué? En cuanto a la piel. Si la piel está acá arriba, y este es el nódulo, decimos que es paralelo a la piel. Si el diámetro mayor es paralelo, ¿ven? Esta es la piel, siempre la piel está arriba de la imagen, y es el diámetro mayor de este nódulo, es este, y este es el diámetro menor. Entonces, este diámetro es paralelo a la piel, por eso la orientación es paralela a la piel. Y esto sería una orientación perpendicular a la piel, donde el diámetro mayor es perpendicular al plano cutáneo. En este nódulo, cuanto más irregular y más sospechoso es un nódulo, más tiende a esto, a ser perpendicular la orientación, ¿sí? O ser igual o perpendicular. Esta orientación paralela que tienen clásicamente los nódulos ovales benignos es la típica, es la orientación más benigna, la que es paralela a la piel. A medida que se transforma en redondo, acá son iguales las dos, no podemos decir que ni es paralela ni es perpendicular, acá la orientación, acá no habría orientación porque son los dos diámetros iguales, y cuanto mayor es el diámetro perpendicular, o sea, cuando un nódulo tiene orientación perpendicular, es más sospechoso. Contorno, lo mismo en la ecografía. El contorno puede ser circunscrito, como en este caso, o no circunscrito. Lo mismo, microlobulado, indistinto o mal definido, angulado o espiculado. Y acá hay ejemplos. Indistinto, no logro identificar el límite del contorno. Angulado, ¿ven? Como puntas. Microlobulado, todas lobulaciones pequeñas. Y espiculado, puntas, van saliendo espiculaciones. Generalmente tienen un halo ecogénico alrededor. ¿Ven esta zona más ecogénica? Se ve todo alrededor. Lo ecogénico, cuando nosotros decimos ecogénico, nos referimos, o cuando decimos denso, en este caso ecogénico, es más blanco a la imagen, para explicarlo de alguna forma. Bien. La ecogenicidad del nódulo, como era la densidad en la mamografía, puede ser anecoico, siempre respecto al tejido graso, ¿no? Anecoico, no hay ningún eco adentro. Isoecoico,
es muy parecido, ¿ven? A la grasa, no a la glándula, esto es glándula, a la grasa. Hiperecoico, más ecogénico que la grasa. Hipoecoico, es más oscuro, pero sin llegar a ser anecoico, como el líquido. Este es el ejemplo típico de un quiste. O mixto, puede tener áreas anecoicas y áreas isoecoicas. Bien, otra característica especial que se ve en la ecografía, que no está en la mamografía, son los hallazgos posteriores. De la imagen hacia atrás, de la imagen nodular hacia atrás. En este caso puede ser un refuerzo, donde hacia atrás de la imagen se refuerza el eco y está más ecogénico, o atenuación o sombra posterior. Al contrario, en este caso, la sombra o atenuación posterior hace que sea más hipoecoico hacia atrás, ¿sí? Esto es de una lesión típicamente sospechosa, o a veces las calcificaciones también dan esta sombra porque no permite el pasaje del ultrasonido, y el quiste, que es un típico ejemplo de un quiste, genera refuerzo posterior. Algunos nódulos, como el fibroadenoma, también generan a veces un refuerzo posterior. No siempre, pero a veces sí. Bueno, en cuanto a calcificaciones a la ecografía, así se ven. Las macrocalcificaciones, ven lo que les decía antes, les mostré el ejemplo anterior. La calcificación se ve como una imagen ecogénica con sombra posterior. No deja pasar el calcio de la calcificación, no deja atravesar el ultrasonido, por eso genera esta sombra hacia atrás. Las microcalcificaciones se ven, como les decía antes, se ven por ecografía, pero no las podemos categorizar, porque yo acá no puedo ver si están agrupadas, en qué disposición tienen, no puedo ver la forma. Yo veo puntitos blancos y no puedo identificar si son pleomórficas, si son redondeadas, qué características tienen. Entonces, para categorizar y para evaluar adecuadamente las microcalcificaciones lo hace la mamografía. Ahora, si nosotros vemos que en la mamografía hay un grupo o una zona de microcalcificaciones, podemos ir a ver si ahí hay un nódulo, hay algo, hay una lesión, hay un nódulo, hay quistes, hay distorsiones, hay algo. ¿Para qué? O a veces solamente identificar esas calcificaciones. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo tomar una muestra de ahí, que en la mamografía es más complejo para hacer el diagnóstico. Entonces, por eso la ecografía en este caso no sirve para categorizarlas, pero sí como complemento para evaluarlas, identificarlas, para lograr primero saber si esas microcalcificaciones son solo microcalcificaciones o están asociadas a un nódulo o alguna otra lesión, o para tomar la muestra. Bien, hallazgos asociados. Además de las clásicas 4 lesiones que les expliqué, si hay engrosamiento o retracción de la piel, edema, si hay dilatación ductal. Lo otro que vemos es la vascularización de las imágenes a la ecografía y la elasticidad. La vascularización, acá le colocamos el Doppler y vemos si tiene una vascularización interna, si hay vasos que se ven hacia adentro, o si es periférica. Este es el nódulo y la vascularización va alrededor. Si es interna, por supuesto que es más sospechosa, y si es periférica, estaría hablando más, o en anillo, de una lesión benigna, una lesión inflamatoria, que muchas veces se presenta Doppler principalmente en la periferia. Luego la elasticidad, hay una aplicación ahora nueva de los ecógrafos, ya hace un tiempo, pero que es la elasticidad de las lesiones. Aplicamos una compresión en el sector de la piel, y según cómo se mueve, según la elasticidad, que tiene el tejido, cambia de color, y de esa forma identifica si tiene elasticidad o no. Cuanto menos elasticidad va a tener una lesión, más sospechosa. Bueno, vamos a lo que es la clasificación BIRADS y las categorías. Bien, tenemos primero la categoría 0, que es la categoría incompleta. Faltan estudios complementarios. Esta categoría se puede usar solamente en screening, ¿sí? No en diagnóstico. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la mamografía de screening? Les dije que el médico radiólogo no estaba presente, miraba las mamografías y las informaba. A veces puede informarlas, y a veces tiene que poner categoría 0, porque requiere comparación con estudios anteriores, realizar técnicas de magnificación, de compresión localizada, o, por ejemplo, realizar una ecografía. Entonces, cuando no podemos completar el diagnóstico porque necesitamos más imágenes o más estudios, es que se coloca esta categoría.
Después tenemos categoría 1, que es negativo, no hay nada, no hay ninguna lesión, no hay nada que recalcar. Categoría 2, benigno, hay hallazgos benignos. Estas dos categorías sugieren un seguimiento anual. Categoría 3, probablemente benigno. Categoría 4, 5, sospechoso y alta sospecha. Y categoría 6, malignidad confirmada. Estas categorías de la 1 a la 6 son definitivas. Esta no, porque requiere estudios complementarios. Por eso, estas categorías se utilizan en las mamografías diagnósticas y estas solamente se puede usar en la mamografía de screening. Categoría 0 o incompleta. Faltan estudios complementarios para llegar al diagnóstico. En el caso de lo que les dije antes, en el caso de las microcalcificaciones, hacer una magnificación, si hay asimetrías o distorsiones, realizar una compresión localizada, si hay nódulos, hacer una ecografía. Solo se utiliza en screening, no podemos hacerla en diagnóstico. Categoría 1, negativo, no hay nada para comentar. Es una mamografía normal. Categoría 2, benignos, se utiliza para describir hallazgos típicamente benignos. Es el mismo control que la categoría 1. ¿Sí? Control habitual anual. Ejemplos de categoría 2. A la mamografía. Fibroadenoma involutivo es un nódulo ovoideo, circunscrito, que presenta calcificaciones gruesas o groseras o grandes en su interior. Es el típico nódulo con calcificaciones más grandes, en popcorn que se le dicen, adentro. Este es el típico fibroadenoma involutivo. Cuando el fibroadenoma tiene estas calcificaciones es que podemos ponerlo en esta categoría. Si no las tuviera, ya vamos a ver, empieza siendo categoría 3, no 2. Quiste olioso. Esto es una imagen que se forma después de traumatismos o cirugías. Es un quiste de contenido lípido adentro y que es un quiste hipodenso y que tiene el contorno dibujado prácticamente a lápiz. Es una imagen nodular, redondeada o ovoidea en este caso, con un contorno denso dibujado prácticamente a lápiz. Muy finito el contorno. Este es un típico quiste olioso. Ganglio intramamario, imagen nodular, que tiene un centro hipodenso y una cortical más densa. Es la típica imagen de ganglio. Nódulos con grasa, amartomas o lipomas. Este es un ejemplo de un amartoma que tiene un contorno neto, ven que se ve claramente como dibujado a lápiz, es ovoideo y tiene áreas más densas y áreas más hipodensas, porque tiene tejido fibroglandular mezclado con tejido adiposo. Lesiones en piel, verrugas lunares, estos son lesiones típicamente benignas. Calcificaciones típicamente benignas, las que son en cáscara de huevo con centro radiolúcido, ¿ven? Son calcificaciones de piel, bien redonditas y el centro es bien radiolúcido, bien hipodenso el centro. Y el contorno es bien neto, bien circunscrito. Generalmente son difusas y bilaterales. Vasculares, esto es un vaso que calcifica las paredes, la típica imagen como en riel de tren. El fibroadenoma, esta es la calcificación en popcorn que yo les decía antes. Acá está todo el fibroadenoma calcificado. Lo que se ve prácticamente es todo calcificación. Las secretorias son lineales, tienden hacia el pezón, son grandes, bien groseras al lado de las... después vamos a ver, las sospechosas son bien distintas a estas. Son bilaterales también y difusas. Y son bien tendiendo hacia el pezón en ambos lados. Después tenemos las típicamente benignas, también las posquirúrgicas. Esto es un hilo que calcificó, típicamente benigno. Los microquistes, estos son los acinos, se dilatan, forman quistes, se deposita calcio y según la orientación que hagamos la mamografía, tiene esta disposición o esta disposición. En un enfoque, en el cráneo caudal, por ejemplo, son redonditas y en el ortogonal, en el que es a 90 grados, son como lineales, porque adquieren esta en forma de semiluna. Estas son típicas. Lesiones típicamente benignas en ecografía. El quiste simple, una imagen ovoidea, anecoica, con un contorno muy fino.
Un ganglio intramamario, como les mostré antes en la mamografía, esto es un ganglio intramamario en la ecografía, es el hilio ecogénico y la corteza, la cortical hipoecoica. Acá es muy importante, esto es fundamental a la hora de evaluar el nódulo a la ecografía. Una de las cosas más importantes, más que el tamaño en sí, es esto. Es cómo está esta cortical, si es homogénea, es delgada, si hay presencia de hilio o no. Son características muy importantes a la hora de identificar si un nódulo puede ser patológico. O sea que más que el tamaño, más que si es grande, si tiene una adenomegalia o no, más que el tamaño, lo más importante es las características de ese ganglio. Cómo está esa corteza, si está fina, si está homogénea, o si tiene alguna zona de nodularidad, o si está toda aumentada en forma difusa, si el hilio está presente. Bien, cicatriz estable, esto es una cicatriz, es una zona con sombra posterior, que no es un nódulo en realidad, es como una distorsión con sombra, es una cicatriz. No genera nódulo ni nada, esto es una lesión típicamente benigna. Fibroadenoma sin cambios evolutivos, esto es una lesión ovoidea, circunscrita, hipoecoica, que hace más de 2 años que está igual. En este caso es un BIRAT 2, una lesión típicamente benigna, por más que no esté calcificada. Implantes mamarios son cuerpos extraños, son BIRAT 2. Categoría 3, probablemente benigna. ¿Por qué es probablemente benigna? Porque el imagenólogo sugiere controlar la estabilidad. Es una lesión que tiene menos de un 2% de ser maligna, o sea, más de un 98% de ser benigna. ¿Qué se sugiere? ¿Cuál es la sugerencia en este tipo de lesiones? Es control estricto a los 6 meses de la mama, solamente de la mama que tiene la lesión, y después 12, 24 y hasta 36 meses para pasar a categoría 2, y si en los controles hay algún cambio, digamos, en sentido de inestabilidad, de que crece el tamaño, cambia las características, bueno, pasaría a 4. O sea, esta categoría está durante hasta 2, 3 años. Después de eso tiene que pasar a 2, o si hay un cambio en sentido sospechoso, pasaría a un 4. Tiene un menos de 2% de malignidad, como les dije antes. Es una categoría controvertida, difícil, se utiliza solo en diagnóstico, no debe usarse en screening. Es una categoría difícil y controvertida, digo, porque en realidad el BIRATS es bastante claro en esto. Hay lesiones típicamente que son de esta categoría y lamentablemente a veces muchos terminamos por error poniendo a veces en esta categoría cuando no nos queda claro, cuando al médico imagenólogo no le queda claro qué es si es benigno, si es maligno, y eso es un error. ¿Tá? Entonces es una categoría bastante controvertida, pero tiene, en realidad, el BIRAT tiene ejemplos típicos de qué lesiones van dentro de esta categoría y cuáles no. El ejemplo típico es el nódulo circunscrito, no calcificado, sólido e hipoecoico a la ecografía. Esto es un nódulo redondeado, circunscrito, a la ecografía es sólido, de contorno también circunscrito, no está calcificado. Probablemente sea un fibroadenoma, pero cuando lo vemos por primera vez o lo venimos controlando antes de los 2 años, tenemos que ponerle categoría 3. ¿Sí? Es una categoría 3 del BIRATS. Otro ejemplo de categoría 3 es la asimetría focal. Veo una asimetría, bueno, no tengo la otra mama, pero esta es una zona que comparativamente con la otra está asimétrica. Esa asimetría focal disminuye con la compresión localizada, la comprimimos y disminuye y no tiene hallazgos en la ecografía. Esta asimetría requiere seguimiento estricto o más a los 6 meses para ver si hay algún cambio. Este es otro ejemplo de la asimetría focal, es otro ejemplo de categoría 3. El otro ejemplo es el grupo de microcalcificaciones puntiformes. Son redondeadas, homogéneas y están agrupaditas, menores de 0,5 milímetros. Esta sería categoría 3, según el BIRATS. Otros ejemplos de categoría 3, los quistes con ecos internos. Acá es donde se ve más claro. Ven que se ven ecos adentro, no es absolutamente anecoico como un quiste. Esto puede deberse a un sangrado intraquístico, a un contenido espeso de ese líquido interno. Y a estas lesiones las vamos a controlar también. Está dentro de la categoría 3. Y el otro ejemplo de esta categoría son los microquistes agrupados.
grupitos de quistes chiquititos, bien pequeños y agrupados. Este es el otro ejemplo que el BIRAT pone dentro de la categoría 3. Categoría 4, sospechoso. Lesiones que no tienen todas las características morfológicas típicas del cáncer de mama, pero tienen probabilidad de ser malignas. Esta categoría es muy amplia, porque el porcentaje va del 2, o sea, de más del 2, porque menos de 2 era BIRAT 3, ¿no? BIRAT 3. Del 2 al 94% de malignidad. Entonces, como es tan amplio el espectro, se subdivide en A, B y C. Esto en realidad es un poco el BIRAT lo deja a criterio del centro donde se hace del imagenólogo, porque en realidad no estamos obligados a subdividir esta categoría. No estamos obligados a poner si es 4A, B o C, pero muchas veces esto facilita y ayuda al médico que va a recibir, sobre todo al cirujano, ¿sí? Pero bueno, no estamos obligados a poner, a diferenciar entre A, B y C. La A es baja sospecha, de entre el 2 y el 10%. La B es entre el 10 y el 50%, es intermedia. Y la C es alta sospecha, del 50 al 94%. Esta categoría requiere un diagnóstico percutáneo. Se puede hacer punción de aspiración con aguja fina, PAF, se puede hacer una core, pero necesitamos un diagnóstico percutáneo para saber a qué corresponde esta lesión. Ejemplos de 4A. Un quiste complejo, ¿ven? A diferencia de este otro, es importante esta diferencia. Este es un quiste complicado. Es un quiste con ecos internos, ¿sí? Es complicado por un sangrado interno, por un proceso inflamatorio. Este es un quiste complicado, es todo igual, es homogéneo adentro, es hipoecoico, pero es todo igual. Distinto es esto, que es un quiste complejo. Es un quiste con áreas líquidas y áreas sólidas que presentan vascularización al Doppler. Este puede ser una lesión papilar, por ejemplo, y este es un ejemplo de 4A. Nódulo palpable, sólido, el mismo ejemplo del 3, pero que sea palpable. Y acá también hay una controversia, porque el BIRAT actualmente dice que si es palpable tendría que ser 4A. Pero bueno, el autofeble nos dice siempre que depende de dónde esté el nódulo, ¿no, Gustavo? En la mama. Si está muy superficial o muy profundo. Un nódulo pequeño puede ser superficial y que se palpe, y un nódulo profundo por ahí es mucho más grande y no se palpa. Entonces, que se palpe o no depende de la mama, del tamaño, de tantas cosas. Entonces, bueno, ahí está un poco también cada uno de nosotros y en general el equipo, ¿no? Esto está bueno hablarlo mucho en todo lo que es el equipo multidisciplinario. Y nosotros, a mí por lo menos estos temas me gusta hablarlos con los equipos en los cuales trabajo, porque es importante que si el cirujano que va a recibir sabe por qué le pongo A, si le pongo a todos los nódulos palpables, por más que sean benignos, que pienso que probablemente pueden ser un fibroadenoma, le pongo A porque es palpable o no. Es importante eso, hablarlo y tenerlo bien claro. Bueno, acá miren, en la mamografía, entonces un nódulo que es palpable, que es voluminoso, pero ven que acá hay que hacer una ecografía, porque este contorno es circunscrito, pero este está totalmente oscurecido por el parénquima. Y acá la ecografía, no es este mismo ejemplo, ¿no? Porque este es otro nódulo mucho más grande, se ve un nódulo de contorno bien circunscrito, hipoecoico, pero que al ser palpable lo pondrían en la categoría A. No hay evidencia suficiente en cuanto a los nódulos probablemente benignos palpables. Hay 2 estudios, que son estos dos, que concluyen que las lesiones palpables son susceptibles de seguimiento con igual confianza que las no palpables, sobre todo en menores de 40 años. Entonces, en menores de 40 se podría hacer un seguimiento de las lesiones palpables, o sea, colocarlas en categoría 3 y hacer el seguimiento, y en las mayores de 40 habría que ponerle 4A y hacer el estudio percutáneo. Pero bueno, eso es un poco dependiendo de cada uno, de lo que evalúa cada uno. Yo pero eso es personal, creo que depende de las características de la imagen en sí, de la edad de la paciente, de muchas cosas, ¿no? Pero que sea palpable o no, no necesariamente eso implica que haya que ponerle 4. Bueno, 4B, nódulo sólido de contorno mal definido. Acá está. No queda claro, ¿no? El borde.
Es un borde como angulado en algunos lugares, pero no es claro identificar el contorno de este nódulo. Distorsión arquitectural, acá hay lo que hablamos antes, un punto en el cual se generan espículas que se irradian. Asimetría focal, pero que está creciendo. Esto es un 4B. Miren, acá esta es la anterior, esta es la oblicua, esta es la asimetría y en el control siguiente creció. Esta es la asimetría en la craniocaudal y en el control siguiente está de mayor tamaño. Esta es una asimetría en desarrollo. 4B. Microcalcificaciones. ¿Cuáles microcalcificaciones son 4B? Las amorfas son puntitos muy pequeños en donde no logramos identificar los contornos, o sea, son amorfas, no tienen forma, no logramos ver con claridad cómo es el contorno, cómo es la forma de esa calcificación. Las gruesas heterogéneas y las finas pleomórficas. Punto, rayita, coma. Microcalcificaciones 4C son las lineales no ramificadas. Acá están lineales. Estas son, ven que son bien irregulares, las formas son bien distintas de las secretorias, que también son lineales. Ese ejemplo que había puesto típicamente benigno, que también son lineales, pero son regulares. Son grandes, las secretorias irregulares. Estas son irregulares. Son punto, raya, y el contorno es irregular. No sigue un ducto liso, en forma lisa. Es irregular el borde. Bien, y el nódulo sólido irregular. También con angulaciones, con sombra posterior. Bien, categoría 5. La 4 iba hasta el 94, la 5 es más de 95% de probabilidad de ser malignas. Son lesiones que casi con certeza son malignas. El tratamiento quirúrgico podría considerarse aún sin biopsia previa. La biopsia percutánea puede requerirse en el caso de que se plantee la realización de una técnica de ganglio centinela o quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ¿cuáles son las categorías 5? Las microcalcificaciones lineales y ramificadas. Las que no son ramificadas serían la 4C. Y de distribución segmentaria. Miren, punto, raya, se ramifican como si fuera una I, una Z, o el nódulo sólido, irregular, espiculado, de alta densidad, con microcalcificaciones. Categoría 6, malignidad confirmada. Es una categoría transitoria entre el diagnóstico y el tratamiento definitivo. Paciente con lesión imagenológica ya biopsiada, con resultado maligno, previo al tratamiento definitivo. Esa es esta categoría. El tratamiento definitivo puede ser la quimioterapia neoadyuvante, no es definitivo, pero es un tratamiento, quimioterapia neoadyuvante, cirugía conservadora, radioterapia o mastectomía. Ejemplos, una paciente en control de tratamiento neoadyuvante. Ya sabemos, porque ya tiene una clasificación imagenológica, ya se biopsió, tiene una lesión maligna y entra en tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y vamos a ir controlando cómo va respondiendo. En ese caso, la categoría imagenológica tiene que ser BRAF6 porque es una malignidad ya confirmada. Estamos viendo cómo responde al tratamiento. Otro ejemplo puede ser un paciente con un diagnóstico ya de un nódulo sospechoso, que se le hace una resonancia para evaluar la posibilidad de multifocalidad o bilateralidad o multicentricidad, y en ese caso el informe debería ser 6, porque ya sabemos que tiene un cáncer de mama. Ejemplos de evaluación de respuesta al tratamiento, respuesta completa. Acá está el nódulo y acá no está el nódulo. Respuesta completa a la quimio neoadyuvante. Esta es parcial, acá está la zona patológica y acá disminuyó de tamaño parcialmente. Y esta es una enfermedad estable porque si bien se ve una cierta disminución de tamaño, es muy poquita. Entonces, este es el ejemplo de la categoría 6. Otro ejemplo de categoría 6, tenemos acá un nódulo visto en la mamografía de contorno irregular, un poquito espiculado.
se hace una biopsia, se confirma que es un nódulo maligno y se hace una resonancia, se ve ese nódulo, pero en la otra mama se ven otras 2 lesiones. Acá. Entonces, esta resonancia, por ejemplo, este estudio sería categoría 6, porque ya sabíamos que tenía un nódulo maligno en la otra mama, y acá se agregan estas lesiones. Miren cómo, después de ver la resonancia, acá casi prácticamente estas lesiones no se veían, y cómo acá, después de la resonancia, se van a buscar y en realidad estaban, pero eran muy difíciles de ver. Bueno, voy a pasar ahora a poner casos de Wirratz para ver si podemos hacer un ejercicio de... Bueno. Bien, mamografía y ecografía mamaria. Tenemos un nódulo, una imagen nodular, circunscrita, redondeada, que a la ecografía es una imagen ovoidea, anecoica, de límites muy, muy delgados, un quiste a la ecografía. ¿Qué categoría Wirratz creen que es? 2. Bien. Se dan cuenta cómo es importante el complemento ecográfico, porque esta lesión sola es una imagen nodular, la mamografía, no podríamos categorizarla porque no sabemos si es nódulo o quiste. Entonces necesitamos el complemento ecográfico para saber qué es. Es un quiste Wirratz 2. Si no fuera un quiste y a la ecografía sería un fibroadenoma o un nódulo, tenemos que ponerle, depende de las características del nódulo, pero llevaría otra categorización. Por ejemplo, 3. Bien. Bueno, muy similar al anterior, tenemos un nódulo ovoideo de contorno circunscrito, que a la ecografía no es quístico, es sólido, también ovoideo, circunscrito. ¿Qué les parece este? ¿Qué puede ser? ¿Qué categoría en principio podría ser? 3. Entonces, esto sería categoría 3. Ahora, si esto, miro las anteriores, busco en la historia clínica y está igual hace más de 2 años, es un 2. ¿Tá? Bien. Microcalcificaciones. La magnificación de esas microcalcificaciones, ven que son pleomórficas, bien chiquititas. ¿Qué les parece? Un 4. Wirratz 4. Son bien pleomórficas, están agrupadas, pleomórficas, finas, y son bien pleomórficas en la forma. Wirratz 4. Caso 4. Nódulo. ¿Qué les parece? 5, ¿no? Nódulo espiculado, es el clásico nódulo Wirratz 5. A la ecografía, miren qué claro que es, ¿no? En la mamografía, las espículas. Y a la ecografía es como, hasta les diría indistinto. Se ven mejor las espiculaciones en la mamografía que en la eco. En la eco no es para nada, el contorno es totalmente indefinido, ¿no? Y la sombra, que es otra característica bien sospechosa. Bien. Bueno, calcificaciones redondeadas. Fíjense que están cerca de la piel, prácticamente en la piel, con centro radiolúcido. ¿Qué les parece esta? Es un 2. Son típicas calcificaciones benignas, son calcificaciones cutáneas. Ven que son bien redondeaditas y lo que es típico es el centro más oscurito, más radiolúcido. ¿Ven? El centro radiolúcido es típico de las calcificaciones cutáneas. Bueno, y estas son feas. ¿Ven la morfología? La rayita, el puntito, lo irregular. Es como un vidrio, como si una tiza le pegara arriba y queda toda como partida, toda irregular.
Bien, BIRAD 5. 7. ¿Y estas? ¿Qué les parece? Recuerden que les dije que van hacia el pezón. Acá tenemos dos tipos en realidad. Tenemos estas. Exacto. Estas que son vasculares y tenemos algunas que son grandecitas, regulares, que van hacia el pezón, que son y son difusas. Vieron que los dos tipos, tanto las vasculares como estas otras que parecen ductales, pero que van hacia el pezón, afectan toda la mama. Entonces, ¿qué les parece? Sí, 1, 2. ¿Por qué? Porque tenemos vasculares entonces y secretorias. ¿Y esto qué es? Una distorsión. No hay nódulo, hay espículas que salen en forma radiada. Es una distorsión, tal cual. Y la distorsión, ¿qué BIRADS corresponde? 4. Y estas son agrupadas, puntiformes. Sí, puede ser 4, pero esta, la verdad que ahora que las miro, estas me parecen más benignas, pero estas no me gustan nada. Estas yo le pondría un 4. Y estas, por ahí podrían entrar en la categoría de 3, porque ven que son bien redondeaditas. Ven, les había puesto 3. Y esto, nódulo irregular, contorno indistinto, sombra posterior. 4. Porque el 5 tiene que ser más especulado. Sería un 4C. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno. Pronto. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí. Sí, claro. Lo primero es que acá hay gente muy joven y a la cual hay que recordar que la semiología tiene todo su valor. Porque cuando uno va a consultar, puede decir, bueno, yo vengo por un control mamario y si a mí no me examinan, me piden la placa para el control mamario y puedo tener un hallazgo que en realidad hace de ser una mamografía preventiva a una mamografía diagnóstica. Y eso sobre todo es muy importante cuando uno ve que hay áreas oscuras en la mamografía y que si uno no tuvo la puede que pase desapercibida en la mamografía y estemos dejando evolucionar una enfermedad que a la larga va a tener un pronóstico mucho más grave que si hubiésemos examinado al enfermo. Y sobre todo buscando las áreas que son los surcos y el sector interno de la mama, donde muchas veces, como ya dijo la doctora, no queda encuadrado en una mamografía de screening. Lo otro es mamografía de screening a partir de los 40 años. Y mamografía anual se planteó acá, eso es un tema de discusión. Yo estoy de acuerdo que la mamografía debe de ser anual. Además, si uno compara cuánto se irradia una persona por hacerse una tomografía y cuánto se irradia por hacerse una mamografía, hay estudios que muestran que hacerse una mamografía al año después de los 40 años hasta mientras viva la paciente va a irradiar a lo largo de la vida quizás no más allá de 1/3 de lo que irradia una tomografía abdominal, por ejemplo. O sea que no hay una razón
justificada para decir no hacer una mamografía anual. Lo otro es mamografía de screening, siempre y cuando la enferma sea sintomática, pero cuando la enferma tiene síntomas que justifique realizar una mamografía, si tenga 25 años, esa mamografía se tiene que realizar igual, porque ya no es una, es hacer una mamografía diagnóstica y que le va a redundar en muchos más beneficios a la paciente. Y lo otro que me llamó la atención porque la exposición fue excelente, muy clara, muy ordenada y muy bien documentada, que capaz que yo no presté atención en ese momento, porque puede pasar, es que no vi jerarquizada la importancia que tiene la ecografía para las lesiones ductales próximas al pezón. Porque hasta hace unos años nosotros teníamos una secreción de pezón y sistemáticamente pedíamos la galactografía. Hoy en día, una secreción de pezón, quizás el primer estudio puede ser una ecografía que nos muestre el ducto dilatado con la lesión papilar dentro del ducto. Y quizás podamos obviar la galactografía, que es un estudio mucho más invasivo. Sí, claro. Sí, nosotros puntualmente lo que hacemos es, siempre que el dato clínico es secreción, ecografía, o sea, se hace la mamo, según la edad, ¿no? Por supuesto, si es menos de 40 no, va derecho a la eco, pero siempre que secreción es la ecografía. Y particularmente, mi experiencia es que con ecografía encuentro mucho más lesiones que con la galacto, además. Hoy en día, con los ecógrafos que tenemos, la posibilidad de ver vascularización, la posibilidad de ver si hay uno, si hay varios, la posibilidad de, además, saber en qué hora está, que para ustedes es fundamental. Sí. Para mí, yo utilizo muchísimo la ecografía en eso y creo que notoriamente es superior a la... Y después, bueno, también está la resonancia. Quería complementar un poco lo que dijo la doctora Budrandi con respecto a la primera parte, pensando en gente que se está formando acá. ¿Y qué ocurre en la práctica? En la práctica, la enorme mayoría de las solicitudes de mamografías que recibimos, no sé residentes de qué hay acá, ¿no? Provienen de ginecólogos. ¿Sí? Y también vi que la enorme mayoría de los casos no tienen hecho el examen clínico mamario. Entonces simplemente el clínico pone en control. Para nosotros es muy diferente entrar a analizar una mamografía cuando dice control que cuando dice tumoración en tal lado, zona indurada o lo que sea. Eso es una diferencia muy grande. O sea, ocurren mucho más errores cuando no tenemos datos clínicos que cuando tenemos datos clínicos. Eso es un tema fundamental. Sí, tal cual. Muchas gracias. Por favor. Una pausa.